Muy buenas jóvenes, bueno, el día de hoy vamos a continuar resolviendo un poco más ejercicios de este taller. Vamos a hacer varios, vamos a hacer este que es el K, eh, este L, tiene su picardía, este M y este que está acá. Entonces empecemos por el K. Entonces el ejercicio K nos dice lo siguiente, es un ejercicio muy interesante, ejercicio número K, es 10 a la X, integral de 10 a la X por el diferencial de X. Entonces, este tipo de integrales, el Euler ya me lo conozco, pero ¿qué pasa cuando no es Euler? Cuando es una base diferente. Entonces, estamos hablando de este tipo de tablas, de esto que está viendo aquí. Entonces me dice, una base cualquiera a la X por el logaritmo natural de su base es igual a simplemente la integral, simplemente me da la base elevado a la potencia X. Entonces uno dice, ¿y eso cómo lo ajusto? Ese tiene un logaritmo de la base y este no lo tiene. Entonces le digo, básicamente sería decir 10 a la x por el logaritmo natural de la base, pues sería el logaritmo natural de 10. Eso es un número, esto es un número, la calculadora nos diría cuánto vale. Pero si lo pongo multiplicando, ya saben que lo podemos agregar fuera la integral dividiendo. Si son números, solo si son números. Si llegan a ser variables no podría. ¿Y qué me dice la teoría? Bueno, cuando ya tengo una base elevada a una potencia por el logaritmo de dicha base, pues la teoría dice que eso simplemente es la base, en este caso 10, elevado a la potencia, más una constante. ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto está siendo multiplicado por algo. Bueno, vamos a moverlo acá, vamos a mover esto aquí. Todo eso está siendo multiplicado por quién? Está siendo multiplicado por este término que hemos agregado fuera de la integral. Miren, eso está por fuera de la integral. Entonces sería 1 sobre el logaritmo natural de 10, que multiplicaría pues a la base y multiplicaría pues a la constante también. Pero una constante por otra constante sigue siendo una constante. Así que pues podemos dejarlo simplemente como la constante C. Así que esa sería la forma. Vamos a colocar el ejercicio número el L, que sería como integral de Euler a la U más 1 por el diferencial de U. Entonces vamos a ver qué sería esto. Vamos a recordar cuando yo tengo una potencia, una base, una potencia, por la misma base a una segunda potencia, pues me dice que puedo dejar la misma base y sumar las potencias. Pues mire que podemos observar aquí. Aquí se están sumando dos potencias, ¿cierto? Entonces estamos parados del lado derecho de la igualdad. Vamos a pasar del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Qué me dice esa teoría? Dice, usted puede dejar una base multiplicada por otra base. Una de las bases tiene una de las potencias, en este caso U, y la otra tiene pues la otra potencia, en este caso 1, y simplemente por el diferencial de U. Euler a la 1 es un número, esto es un número, porque si lo podemos calcular, pues lo podemos colocar en una calculadora y nos va a decir cuál es ese número. Por lo tanto, es una constante. Por lo tanto, lo podemos sacar de la integral y quedarnos únicamente con la Euler a la U por el diferencial de U. Y esto pues sería Euler a la 1 multiplicado por ¿quién? La integral de esto que es Euler a la U. Ah, pues es la misma, ¿cierto? Más una constante. Y pues si quiero entregar estos dos en una única base, porque es la misma, pues sería U más 1 más la constante. Y eso aplica un poco a lo que habíamos hecho anteriormente. Anteriormente habíamos propuesto los logaritmos, habíamos propuesto qué pasa si le sumamos factores lineales o acompañamos la letra con número. Es un poco también lo mismo, miren. La integral de Euler a la x por dx, pues es Euler a la x. ¿Cuánto es la integral de Euler a la x más un número cualquiera? O sea, un factor lineal. Ah, pues es el mismo, simplemente, más una constante. ¿Y cuánto es la integral de a veces x más b por el diferencial de x? Ah, pues entonces es el mismo, más la constante, pero como aquí hay un factor lineal que multiplica un número que multiplica la x, pues lo dividimos entre ese número. Y esta sería la estructura generalizada para hacer este tipo de ejercicios. Donde la conozcamos, nos ahorramos este proceso. Esto no es necesario de hacerlo porque pues ya conocíamos el proceso. Continuemos con los demás ejercicios. Integral, vamos
AL, creo que era la M, integral de pi al cuadrado por el diferencial de x. ¿Qué es pi cuadrado? Un número. Te sale la integral, me queda la integral de dx, y pues esa integral sería pi cuadrado por esta integral que es x, más una constante. Y eso sería todo. Y el último de los ejercicios sería el ejercicio n, que sería este que está acá. Ejercicio número n, que nos dice lo siguiente. Integral del seno de teta más seno de teta tangente al cuadrado, seno de teta tangente al cuadrado de teta. Todo eso está dividido entre, vamos a revisar, secante al cuadrado por el diferencial de teta. Así que está bastante interesante. Este tipo de ejercicios hay que prestarle mucha atención porque requieren no una inmediatez, sino que requieren un análisis. Y siempre es bueno que analicemos todo antes de comenzar. Entonces, hay trigonometría. Hay que pensar que tenemos fórmulas para la trigonometría, que son estas de acá. Entonces, hay que pensar en qué función trigonométrica estamos trabajando. Estamos trabajando tangentes y secantes y con senos también. Senos también están trabajando. Debo buscar las fórmulas que me involucran un seno y un coseno. Pero mire que yo tengo un seno allá, no con cosenos. O sea que esta queda descartada porque necesito un coseno. Pero esta tiene tangentes y secantes, o sea que esta sí de pronto me va a servir más. Entonces esta formulita la vamos a tener a la mano para poder resolver el ejercicio. Alguien dirá, bueno, yo realmente no veo dónde está tangente cuadrado más 1. Digo, aparentemente no, pero ahí está. ¿Por qué? Porque mire que este término seno de x, seno de teta, se repite en ambos sumandos. Cuando yo tengo un término que se repite es porque es común para ambos sumandos. O sea que podemos sacar un factor común que me va a quedar, un 1 y me va a quedar sumado con una tangente al cuadrado de un ángulo. Y esto va a dividir entre la secante al cuadrado de un ángulo por el diferencial. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, 1 más tangente al cuadrado, la fórmula por acá nos lo dice, es más o menos como 1 más tangente al cuadrado es la secante al cuadrado. Entonces todo esto es secante al cuadrado de un ángulo. Por lo que me va a quedar entonces lo siguiente, seno de un ángulo por secante al cuadrado de un ángulo sobre la secante al cuadrado de un ángulo por el diferencial de ese ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Mire que un término, con este término se simplifican, se aunan, porque pues en el numerador está multiplicando y en el denominador pues está dividiendo. A la final, ¿qué me va a quedar? Únicamente me va a quedar la integral del seno de un ángulo. Y pues esto ya lo sabemos que es el menos coseno de ese ángulo más una constante. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Creo que les queda bastantes ejercicios para practicar. Sería bueno que lo practicaran. Y nos veríamos en una próxima ocasión.